En este nuevo capítulo vamos a hacer una chaqueta viral de Zara. Pero esta chaqueta es realmente viral de Zara. Me puse a investigar y resulta que el original es de Yves Saint Laurent. Es bastante similar y copia el estilo muy bien porque Zara es grandemente conocido por saber copiar a las grandes marcas. Y no lo vamos a culpar por eso. Nos dan a nosotros una opción affordable, o sea, una opción que podemos acceder a un bajo precio para los que no podemos comprar una chaqueta de 2.800, 3.000 euros. Entonces, vamos a intentar hacerla. Tengo 2 días para hacer esta chaqueta, por lo que no le voy a poner forro porque también quiero que sea una chaqueta ligera para ahora, para la primavera. Entonces, tengo que hacer en estos 2 días el patrón, el corte, la confección y también grabar este video, lo cual toma un poquito más de tiempo. Vamos a ver cuántos detalles podemos incluir en esta chaqueta para que se parezca lo más a cualquiera de estas dos, porque las dos tienen su punto fuerte. Obviamente la mayor diferencia de la Yves Saint Laurent es de que la piel es de cordero y esta es piel de plástico, o sea, 100% poliuretano y poliéster, así que yo voy a utilizar ninguna de las dos porque no tengo ninguna máquina para coser piel, pero voy a utilizar una piel de antelina. Les voy a mostrar el color. Es este, la verdad me encanta, un color que va a estar muy de moda este año y como pueden ver tiene una especie de textura como aterciopelada y la verdad me encantó cuando la vi. A ver si me alcanza para cortar toda la chaqueta porque creo que solo compré 2 metros, así que vamos a empezar con el patrón. Viendo ambos diseños he decidido hacer una mezcla de los dos, entonces me he resuelto por esto. Me van a perdonar los dibujos porque esto lo hice en menos de 5 minutos, ¿vale? Pero es que cuando lo dibujo y lo veo en plano, entiendo dónde va cada parte del patrón y lo tengo que cortar. Entonces, voy a hacer una chaqueta, ¿vale? Que es abierta por el medio, o sea que se une aquí con una cremallera y la solapa de aquí va a ser como sobrepuesta. Entonces para poderla sobreponer la voy a poner dentro de una costura de pinza aquí en el costado, ¿vale? Lo voy a hacer de ambos lados y voy a aprovechar para hacer unos bolsillos ahí. Luego la solapa va a ir por encima, como lo pueden ver aquí, ¿vale? En la parte de atrás, la de Yves Saint Laurent tiene un canesú como redondeado y la de Zara tiene un canesú como en punta y me gusta más el de Zara, así que voy a hacer un canesú en punta. Y la parte de Yves Saint Laurent tiene como unas pinzas y voy a hacer las pinzas sobre la parte del canesú en punta. Entonces, sobre esa línea, aquí, esta pieza de acá va a tener unas pinzas acá, así como para darle profundidad. Luego va a tener una cinturilla que va a ir envuelta en, o sea, que va a ir con elástico por dentro y voy a intentar hacer el detalle de la manga, que la manga sale como una especie de raglan desde aquí del patrón y se une con la manga, entonces haciendo que esta parte sea toda como seguida. Y voy a hacer entonces como una manga sastre, que es una parte de arriba pero en forma raglan y una parte de abajo con un puño, con un botón. Entonces vamos a intentar hacer esto en el patrón y a ver qué tal nos sale. Una vez tenemos traspasada la parte de la espalda, vamos a agregar la parte de la altura de la cadera para saber hasta dónde queremos que nos llegue la chaqueta. En este caso mi alto de cadera son 20 centímetros, así que desde la cintura mido 20 centímetros y marco una línea y sobre esa línea voy a marcar mi cuarto de ancho de cadera, que en mi caso son 24,5, y voy a unir con la cintura. Traspasamos igualmente la pinza de esta manera y bajamos unos 10 centímetros, aunque la vamos a dibujar es posible que no la vayamos a cerrar, pero la tenemos ahí. Muy bien, ahora ya tenemos el patrón base de la espalda y vamos a hacer las modificaciones. Lo primero que tenemos que marcar es el punto donde queremos que nos llegue la parte del raglan en la parte del cuello. En este caso primero vamos a abrir el cuello 1 centímetro y vamos a bajar 1 centímetro. Así le damos un poquito más de amplitud al cuello. Una vez tenemos eso marcado, vamos a seleccionar cuánto desde el hombro hasta adentro queremos que entre la parte de la manga. Y esta parte después la vamos a cortar y la vamos a guardar porque la vamos a utilizar. Entonces vamos a hacerlo. Vale, esto me parece bastante bien. Vamos a guardar este pedacito y sabemos que también le tenemos que agregar 1 centímetro de costura ahí. Entonces, una vez tenemos esta parte, vamos a hacer la parte del canesú, que yo lo quiero en punta y quiero que vaya más o menos desde aquí como hasta por aquí.
¿Cuántos centímetros son? Bueno, unos 8 centímetros o unos 5 centímetros. Voy a marcar a 5 centímetros. Y desde aquí voy a marcar también una diagonal. Esto yo lo estoy haciendo al ojo por ciento, ¿vale? Pero estos son aproximadamente unos 4 centímetros. Son exactamente 4 centímetros. Vale, entonces ya tenemos la parte del hombro que va hacia la manga. Tenemos la parte del canesú. Aquí le tenemos que agregar 1 centímetro de costura. ¿Vale? Aquí ya tenemos el centímetro de costura y aquí también tenemos que agregar 1 centímetro de costura. Lo mismo por la parte de la sisa. La chaqueta es completamente recta, así que vamos a hacerla total y completamente recta. Así. Le vamos a agregar 1 centímetro de holgura y 1 centímetro para coser. Ok, ahora tenemos que definir sobre qué punto de esta línea queremos hacer la pinza. Yo diría que más o menos, yo diría que justo aquí. Entonces vamos a separar esta pieza y esta pieza para tener piezas diferentes. Y el largo yo lo quiero más o menos hasta la cadera, pero aquí va a ser la parte de la cinturilla. Le vamos a agregar 1 centímetro de costura por aquí. Muy bien, entonces esta parte es esta parte que se va a cortar al doblez, o sea que no vamos a agregar centímetros de costura. Esta parte es esta parte. Y esta parte es esta parte. Espero que se entienda porque esta parte viene a ser esta parte. No vamos a eliminar la pinza, al contrario vamos a darle amplitud a esta parte de aquí. Le vamos a agregar pinza aquí, que va a ir como, es como un pliegue, más que una pinza es un pliegue. Una vez hemos separado todas las piezas, tenemos que agregarle aquí la pinza. Y para eso lo que vamos a hacer es cortar por la línea del medio, o sea, por esta línea. No vamos a vaciar la pinza, porque no queremos que la chaqueta nos quede ancha. Entonces, vamos a cortar por aquí para separar estas dos piezas. Y vamos a agregar una pinza ahí. Yo sigo diciéndoles que es una pinza. Pero en realidad es un pliegue. Entonces lo que vamos a agregar es un pliegue. ¿Y de cuánto queremos que sea el pliegue? Bueno, yo quiero que se doble hacia este lado unos 3 centímetros, esos son 3, creo que son 6 centímetros. Entonces voy a trazar unas líneas aquí y una por el medio a 3. Muy bien. Y lo que voy a hacer es pegar este lado aquí y este lado aquí, y luego voy a hacer el doblez para poder hacer la forma de aquí. Ahora lo que voy a hacer es doblar la pinza como quiero que se vea. Entonces yo creo que voy a doblar sobre esta línea. Lo voy a unir ahí. Lo sostengo con alfileres. Y voy a cortar así. Vale, pues así nos queda la pinza de la espalda, que solamente va a ir unida aquí y aquí. Voy a agregar 1 centímetro de costura por aquí y 1 centímetro de costura por aquí, y ya tenemos lista nuestra pieza de espalda. Vale, así nos queda el patrón de la espalda. Aquí está la parte del hombro, esta es la parte del canesú, que se cortan 2 piezas. Esta es la parte de abajo de la espalda, que lleva la pinza. Esta pinza va a ir doblada así y cosida aquí y aquí, solamente se va a abrir así. Y esta es la parte de la cinturilla. Esta se corta al doblez, esta se corta al doblez y esta se corta por 2. Vamos a intentar hacer la parte de adelante. Para la parte delantera vamos a utilizar el molde que ya ustedes conocen muy bien, el que tiene la pinza cerrada por el costado, y lo vamos a marcar sobre un nuevo papel, pero vamos a dejar también 2 centímetros, vamos a marcar una línea a 2 centímetros para poder poner el patrón.
Ahora que ya tenemos marcada la parte delantera, vamos a hacer la parte del alto de la cadera. Vamos a marcar 20 centímetros de la cintura y sobre esa línea vamos a marcar un cuarto del contorno de cadera, en mi caso 24,5. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la espalda y vamos a hacer la chaqueta que sea total y completamente recta. Vamos a agregar 1 centímetro de holgura y 1 centímetro para coser. Dibujamos también la pinza para que sepamos que está ahí, aunque no la vamos a vaciar en ningún momento. En la parte del cuello vamos a entrar 1 centímetro, como hicimos en la parte posterior, pero vamos a cortar por esta línea porque así ya tenemos agregada la parte de la costura. Aquí le vamos a agregar 1,5 centímetros para poner la cremallera. Puede ser 1 centímetro también, pero me gusta dejar 1,5 centímetros. Me parece un poco más cómodo. Marcamos la parte de la cinturilla. Vamos a agregar 1 centímetro de costura a la parte de la cinturilla también. Y vamos a recortar por esta línea, sin marcar la parte de la cintura. Solamente recto así, luego por aquí y por aquí. Y separamos las dos piezas. Vamos a cortar hasta aquí. Esta parte va unida. No ha pasado nada. Ahí está. Que no se nos olvide también agregar los centímetros de costura por la sisa y por la parte del hombro. Ahora ya tenemos la parte del delantero. Y lo único que nos falta es agregar costura por aquí, por aquí, por aquí. Y ya está. Voy a hacer eso. Y luego vamos a crear la parte de la solapa delantera. Para hacer la parte de la solapa delantera lo que hice fue doblar el 1,5 centímetros de costura que le había dejado. Y usando un papel doble vamos a ponerlo sobre el doblez. De esta manera. Y vamos a traspasar toda esta figura. Una vez tenemos esto, vamos a recortar por aquí. Una vez tenemos esta parte de aquí, vamos a marcar también la parte del hilo y vamos a crear la parte de la solapa. En este caso lo que vamos a hacer es continuar esta línea de forma recta. Así. Si vemos que no nos da, por ejemplo, yo siento que no es lo suficientemente ancho, o quizás sí, quizás vamos a medir a 6 centímetros aquí en la parte del fondo y vamos a llevar esta línea, toda esta línea hasta aquí. Vamos a tener el costado, el centro delantero, esta parte que va así y la parte de la cinturilla. Y estas son las piezas del delantero. Me he dado cuenta que no he hecho la parte de la manga raglan, entonces lo que voy a hacer es unir esta parte de aquí como si lo hubiera cosido. Vale, y voy a marcar más o menos, yo diría que ahí. Entonces voy a separar estas dos partes. Así nos queda separado y esta pieza va completa, o sea, no va separada, así que la voy a pasar a otro papel y le voy a agregar 1 centímetro de costura aquí y también voy a agregar 1 centímetro de costura por aquí. Ahora que ya tenemos el patrón voy a cortar la tela, pero antes de cortar la tela la voy a planchar porque estoy bastante arrugada, entonces quiero que esté lisa. No les voy a mostrar el proceso de corte porque es simplemente poner las piezas al hilo como les he enseñado en los anteriores videos y cortar las piezas. Entonces voy a ponerme con eso, voy a planchar y nos vemos en un ratito. Aquí les puedo mostrar un pequeño layout de cómo he puesto los patrones. ¿Vale? Todos están en la misma dirección excepto la solapa porque esta tela tiene brillo y creo que brilla diferente de un lado para otro y quiero que se note la diferencia. Todos los demás están puestos en la misma dirección. Y ahora voy a cortar. La única pieza que no he cortado es la parte de la cinturilla porque eso lo voy a unir después en el patrón porque quiero que la cinturilla sea toda una sola tira y no lo he hecho todavía, así que vamos a cortar esto.
Ya tengo todos los patrones cortados, entonces ahora lo que voy a hacer es unir las piezas. Primero voy a empezar con el delantero y con lo primero que voy a empezar es con la solapa. Entonces vamos a ver aquí tenemos las 3 piezas del delantero. Esta es la parte de la solapa y la solapa la vamos a coser a 1 centímetro o al espacio de costura que hayamos dejado, en este caso 1 centímetro, bajando por esta parte de aquí. Cortamos esta punta para poderle dar la vuelta bien y que no se nos haga como muy grueso ahí, o sea que se vea una punta de verdad. Y vamos a hacer piquetes alrededor. Entonces ahora que ya sabemos cuál es el forro, vamos a pasar una costura de seguridad por aquí, cerca a la costura que hicimos, para poder que el forro se quede hacia adentro. No sé si alcanzan a ver la costura, una costura que va pegada muy a la rayita y que pisa la parte de la costura para ese lado. Ahora vamos a planchar y vamos a unir la parte del costadillo con la parte del frente y vamos a meter esta pieza adentro. Vale, he cortado más o menos la mitad del espacio de costura para poder poner bien el bies y que no se haga mucho bulto. Y voy a hacer lo mismo con este lado, sobre todo que tiene mucho bulto. He conseguido este bies rojo y lo he preparado doblándolo por la mitad y planchándolo, y voy a colocarlo aquí para que por dentro me quede como con rojo. Y creo que por los costados voy a colocar otro bies diferente, ya lo verán, así que vamos a coser. Vale, una vez lo he cosido así, le voy a dar la vuelta hacia el lado que voy a doblar la pinza, en este caso hacia acá, y lo voy a sostener con una costura por encima. Así nos queda por dentro, así nos queda por fuera. Ahora simplemente voy a planchar un poco. Ahora ya hemos cosido esta parte así, que es la parte de la solapa, y la he planchado, y ahora lo que me falta es poner la parte del centro delantero aquí. Como ven, veo el revés de la tela, y esta es la vista de la solapa. Hacemos cuadrar, como siempre, primero los piquetes. Bueno, nos debería quedar así. Voy a coser aquí a 1 centímetro. Aquí ya podemos ver cómo nos está quedando el delantero. Aquí va la cremallera y el cuello. Y así nos queda. La verdad es que, aunque se ve como un poco arrugado, me gusta el efecto que le da. Y es porque la tela es elastizada y yo no me había dado cuenta, pero la verdad me encanta. Y como pueden ver, como esta pieza la corté al revés, se ve una diferencia aquí. No sé si se logra apreciar en cámara, ¿vale? Pero me encanta. En la vida real se nota. Se nota como más oscuro aquí y más claro acá. Bueno, vamos a coser la parte de atrás. De la parte de atrás tenemos solamente 2 piezas. Esta pieza está al doblez y esta pieza no, o sea que vamos a coser aquí enfrentando derecho con derecho a 1 centímetro, y luego vamos a cerrar esta pinza y vamos a pasar una costura por aquí. Y vamos a cerrar aquí también y vamos a pasar una costura por aquí para que esto solamente nos quede abierto en el medio. Entonces vamos a coser.
Como pueden ver, lo que hice fue que primero cosí un lado. Yo hice un piquete primero aquí y ahora voy a coser este lado y llego justo hasta la línea de la costura. Y aquí justo voy a empezar sobre la línea de la costura a 1 centímetro hasta aquí. Y a ver qué tal nos queda. Así nos quedó la parte de atrás. He sostenido esto con unos alfileres y ahora voy a hacer lo mismo que hice aquí. Voy a cortar la mitad aquí de este espacio de costura. Tuve que hacer una costura aquí porque me quedó un poco grande. Pero sí, voy a cortar la mitad de esto aquí. Voy a poner un bies, pero no voy a poner un bies rojo, sino que voy a poner este bies. Hay que divertirse y la ropa tiene que ser divertida por dentro también. Así que ya que no le vamos a hacer forro, por lo menos vamos a poner algo lindo aquí. Ahora que ya tenemos la parte de la chaqueta armada, voy a poner la cinturilla y para ello lo que voy a hacer es poner la pieza del delantero y la pieza de la espalda cosido por la costura, ¿vale? Sabiendo cuál es la parte que nos toca por arriba y sabiendo que en la parte de la espalda va al doblez. Entonces voy a poner esto sobre la tela y lo voy a cortar 2 veces al doblez. Aquí tenemos el centro de la espalda y lo vamos a colocar así. Este viene a ser el centro delantero. Pensándolo mejor, yo quiero que esto se vea fruncido incluso cuando está puesto. Entonces le voy a dar todo esto de más para poder fruncirlo a este tamaño. Entonces voy a cortar otro de estos. Ahora los voy a unir por la parte de abajo y les voy a meter un elástico por dentro. Y esta es la parte que va pegada a la chaqueta. Ahora que ya he cosido, voy a poner un elástico, pero el elástico es del tamaño de esto por 2. Y este extremo lo voy a llevar hasta aquí. Y este otro extremo lo voy a llevar hasta aquí. Ahora vamos a estirar esto así y vamos a coser estirando por el orillo de aquí. Vale, ya he terminado con una parte de la cinturilla, les muestro. Así se ve por fuera y así me quedó por dentro. Como pueden ver, súper bonito el efecto. Ya mañana toca hacer las mangas, el cuello y poner la cremallera. Por los momentos me voy a ir a la mercería a comprar la cremallera. Es una cremallera de 70 centímetros aproximadamente para mí, con un cuello de 10 centímetros, o sea, 10 centímetros, la chaqueta hasta la cinturilla, 70 centímetros aproximadamente. Entonces voy a ir a comprar una cremallera de esas antes de que me cierren y se acaba el día 1 por hoy, así que nos vemos mañana, que para ustedes es en 3, 2, 1. Hoy comenzamos el día 2 y vamos a resolver algunos de los problemitas que nos quedaron de ayer, como la parte del frente. Resulta que las dos partes, tanto la solapa como la parte del centro delantero, van hasta el largo total de la chaqueta y yo lo hice hasta el largo de la cinturilla. Ahí estuvo mi error. Sin embargo, creo que puedo arreglarlo y luego voy a pasar a hacer las mangas. Entonces, quédate que viene lo bueno, porque al final de este video creo que esta chaqueta te va a encantar. Y la verdad, no ha sido tan difícil, aunque se han cometido errores. Vamos a ello. Ok, déjenme mostrarles mejor lo que hice aquí. Aquí lo que hice fue descoser más o menos el centímetro de costura, ¿vale? Y solamente uní la parte de abajo con la parte de la cinturilla por dentro. Igual puse el elástico, pero sin estirar. Y esto quedaría algo así. Y luego aquí lo que voy a hacer es agregarle el pedacito para que llegue hasta aquí. Es lo único que se me ocurre porque esta pieza tenía que llegar hasta abajo, al igual que esta pieza tenía que llegar hasta abajo. Entonces, nada. Hay que resolver porque no vamos a perder todo este proceso. Entonces, estoy perdiendo un poco la paciencia. Pero
Lo que un pequeño error puede encadenar es mucho tiempo de trabajo extra. Ok, ok, ok. Lo que voy a hacer es que voy a coser este espacio que dejé aquí, que es el espacio de costura, lo voy a coser a la cinturilla que ya puse. Lo voy a esconder aquí así, bla, 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 ta, ta, ta. Y luego esto queda así. ¿Se ve? ¿No se ve? Así. ¡Ting! Bueno, en fin. Tengo que dejar de grabar. Tengo que concentrarme en esto, así que nos vemos cuando empecemos las mangas, ¿vale? Ya he terminado con la parte de adelante de la vista y todo, y ha quedado bastante bien, pero les voy a mostrar al final del video, así que quédate, suscríbete, activa las campanitas y si tienes alguna duda o quieres dejar algún comentario, déjalo en la cajita de abajo de los comentarios. Así que te agradezco mucho tu apoyo y vamos a seguir con la manga. Para la manga recordamos que tenemos estas dos piezas y lo que yo voy a hacer aquí es unirla primero que nada por los hombros. Tenemos que asegurarnos que nos queda la sisa por el lado de la sisa y el cuello por el lado del cuello. A mí este patrón me salió uno así y el otro así. O sea, este es el canesú, esto es el canesú y este es el hombro. Entonces, vamos a coger la manga, ¿vale? Y por la parte de la sisa voy a empezar a unir aquí primero en la parte del hombro que viene a ser el centro de la manga. Y voy a coser con alfileres como si fuera la sisa cosida a la manga. Esta manga no tiene espacio de costura, pero estos patrones sí tienen el margen de costura de la sisa, que es 1 centímetro. Vale, ahora lo que voy a hacer es que voy a arreglar un poco aquí esta parte porque ha quedado como muy recta y la voy a redondear un poco más aquí, así. Para que se vea más como este lado. Primero tenemos que marcar el largo del codo, desde donde comienza la manga hacia abajo. En mi caso son 33 centímetros, entonces voy a pasar una línea recta por ahí, escuadrando así. Oh. Ok, una vez tenemos eso, ahora sí vamos a doblar así. De la otra manera, haciendo que estas dos líneas de aquí cuadren. Ok, ahora ya la tenemos así y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar por estas líneas que se marcaron aquí. Y aquí tenemos la manga inferior, la manga superior, agregamos costura por aquí, el bajo y también agregamos costura por estos lados, costura por aquí y también vamos a enderezar esta parte de aquí. Excelente, y aquí vamos a marcar el hilo. Como habrán visto en la toma anterior, esto quedaba levantado y esto tiene que quedar total y completamente plano. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a abrir por el hombro, voy a poner un papel por debajo y voy a redibujar la parte del cuello. Bueno, llegado la hora de probar a ver qué tal nos queda. Aquí ya tenemos los moldes de la manga, esperemos, porque no me queda más tela, solo me queda tela para el cuello. Así que esperemos que esto vaya bien. Vale, voy a coserlas y les muestro. Hay gente fuera de mi casa. Vale, en fin. He armado la parte de la manga porque aquí tengo un problema y yo creo que es porque hice mal la manga. Así que esto no lo tomen como un tutorial, pero he arreglado un poco, aunque creo que todavía puedo entrar un poco más aquí para que me quede como este lado.
Este lado me quedó perfecto. Aquí. Obviamente esto lo tengo cogido con alfileres aquí. Pero miren la espalda. Lo he cosido con una costura a mano. Y bueno, más o menos pueden ir viendo cómo va quedando. No me está quedando súper oversize, pero yo no la quería tan oversize. Entonces, vamos a ver. Vamos a coser esto a ver qué onda, porque hay que modificar un montón de cosas. Así que nada, me voy a poner con eso y les muestro cómo me quedó. Como pueden ver, ya la chaqueta está tomando forma. La parte de atrás, la verdad es que me costó un montón. Tuve que quitarle una parte de aquí, pero me gusta cómo ha quedado. Sin embargo, es una chaqueta que no es oversize y que debe agregarle más amplitud en la cadera sobre todo, porque realmente solo le agregué 4 centímetros y luego esto viene para acá así. Aquí pueden ver más o menos cómo está hecha la parte de abajo. Me falta terminar esta parte de aquí, me falta poner la cremallera, el cuello y hacer las mangas. He obviado hacer las mangas con el puño porque la verdad es que no tengo tiempo, así que voy a hacer unas mangas normales así. Y vamos a terminarla. Muy bien, para hacer el cuello vamos a tomar la medida del cuello desde el centro de la espalda hasta el centro delantero. En mi caso son 26 centímetros y medio. Y voy a trazar una línea perpendicular a este borde que es doble, ¿vale? Luego en la parte de adelante voy a bajar 2 centímetros, ¿vale? Aquí voy a marcar el alto del cuello, que en mi caso son 10 centímetros, ¿vale? Y voy a trazar también una perpendicular ahí. Aquí también vamos a bajar 2 centímetros y vamos a unir en diagonal, así. Y este sería nuestro cuello, de esta manera. Ahora vamos a agregar centímetros de costura. En este caso yo voy a agregar 1 centímetro por cada lado. De este lado no voy a agregar nada porque aquí va la cremallera y aquí con esos 26 centímetros ya he agregado ese centímetro y medio que habíamos hecho de la cremallera. Entonces realmente iría cosido por ahí. Marcamos la parte de arriba y la parte que va y la parte que va en la chaqueta. Este es el hilo. Y así nos queda. Vamos a cortar 2 de cada una y la vamos a coser por aquí arriba. Ahora que ya he cosido un lado de la cremallera, podría poner un bies aquí, que lo voy a hacer, pero primero voy a poner la cremallera del otro lado, pero para eso voy a insertarla primero. De esta manera me voy aquí al piquete que es de la cintura y lo marco exactamente en el otro lado de la cremallera. Así. Y voy a juntar este piquete con el piquete del otro lado de la cremallera. Voy a seguir poniendo alfileres hasta el final y voy a coser de igual manera aquí cerca del orillo de los dientes. Mis impresiones finales. Es una chaqueta idéntica a la de Zara o idéntica a la de Yves Saint Laurent. Absolutamente no.
Esto lo hice demasiado rápido, solamente creo que fueron 10 o 12 horas que trabajé, ayer 6 y hoy 6. Y la verdad es que lleva mucho trabajo. Hubieron cosas que me equivoqué porque yo no sé hacer mangas Raglan, es la primera vez que hacía una manga Raglan. La chaqueta me quedó bastante bien para mi talla. Pensé que me iba a quedar apretada aquí, pero realmente no, un poco más larga de lo que yo esperaba, pero es verdad que mucha gente se mete esta parte para adentro, entonces cuando me la pongo se ve espectacular. Entonces les voy a mostrar cómo se ve puesta y espero que les haya gustado, que les sirva de inspiración. Obviamente cometí algunos errores, pero se los fui contando a través del video, así que espero que lo puedan hacer en casa. Espero que se inspiren, que lo hagan en casa y que tengan más tiempo que yo, porque la verdad es que necesitamos por lo menos 3 días de trabajo para hacer este proyecto y que quede perfecto. Y por supuesto que hemos aprendido que hay que hacer un tual, porque cuando no hay un tual hay errores, ¿vale? Pero no pasa nada. Igual quedó bien, igual me la voy a poner, me encanta. Por cierto, por dentro, miren cómo quedó por dentro. Hay algunas partes que tuve que remallar, pero en la mayoría de las costuras puse 10 y la verdad es que me encantó el resultado, inclusive aquí en la parte de la cremallera quedó súper guay. Bueno, ok, ¿están listos para la revelación? Oh, me encanta.